El logaritmo es una operación entre dos números reales, a y b, donde b es la base y a es el argumento. Para eso la condición que se tiene que dar es que tanto la base como el argumento sean mayores a 0, pero también la base, que debe ser mayor a 0, tiene que ser distinto de 1. La definición logaritmo dice que un logaritmo de base b, argumento a, que da por resultado un valor c, se puede resolver como la base elevada al resultado es igual al argumento. Entonces, nos vamos a encontrar con que existen dos tipos de logaritmos, eso lo van a encontrar en la parte de la teoría del PDF. Nosotros en este video vamos a ir un poquito más a la práctica. ¿Cómo calcular un logaritmo? Bien, vamos a un ejemplo. Tengo logaritmo en base 2 con argumento 8. Para poder resolverlo vamos a utilizar la calculadora, donde vamos a hacer la división del logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Eso nos da como resultado 3. Aplicando la definición, lo podemos pensar como que la base elevada al resultado, 2 al cubo, es igual a 8. Y esa es la manera que podemos verificar. En este PDF se van a encontrar con un ejercicio donde deben resolver algunos logaritmos para empezar a practicar un poco cómo se utiliza en la calculadora y después se van a encontrar con ecuaciones. Para poder resolver las ecuaciones es conocer alguna de las propiedades. También en el PDF van a encontrar una mayor cantidad de propiedades. Yo voy a hacerles un resumen de las que más vamos a utilizar. La primera dice un logaritmo de argumento a que tiene potencia c. En ese caso, si me encuentro con algo de este estilo en una ecuación, debo aplicar la propiedad que dice que ese exponente puede pasar hacia adelante multiplicando el logaritmo. Después nos encontramos con la propiedad de la suma de los logaritmos. Si tenemos sumas de logaritmos en una ecuación, nosotros tenemos que tratar que la palabra logaritmo aparezca una vez sola. Entonces, la suma se va a convertir en la multiplicación de los argumentos. Y la resta se va a convertir en la división de dichos argumentos. ¿Por qué necesitamos que la palabra logaritmo nos aparezca una vez sola? Para al finalizar la ecuación poder aplicar la definición. Vamos a un ejemplo. Tenemos una ecuación donde debemos hallar el valor de x y tenemos la suma de logaritmos, que son iguales de base. Ojo, eso también puede ser que la base sea diferente y ahí tenemos que resolver los ejercicios con un cambio de base. En este caso, como la base es igual, voy a aplicar la primera propiedad, no hace falta que la aplique porque no hay potencias. Voy a aplicar la segunda con la suma. Entonces digo, bueno, logaritmo en base a 2, es la multiplicación de un argumento x por la multiplicación del otro argumento, que es x más 1. Eso es igual a 1, que es el resultado. Una vez que logro que la palabra logaritmo aparezca una vez sola, voy a aplicar la definición. Base elevada al resultado es igual al argumento. Base, que es 2, elevada al resultado, que es 1, es igual al argumento. Y de esta manera, aplicando la definición, la palabra logaritmo desaparece y me queda una ecuación para resolver. En esta ecuación, 2 a la 1 es 2, voy a aplicar propiedad distributiva, x al cuadrado más x, y como es una ecuación de segundo grado, para poder resolverla debo igualar a 0 y de esa manera aplicar la fórmula resolvente. 0 es igual a x al cuadrado más x menos 2. Al resolver esta ecuación de segundo grado, los resultados que me dan x son x igual a 1 y x igual a menos 2. Ustedes deberían hacer la fórmula resolvente para poder hallar estos valores. Una vez que encuentro los valores de x, debo verificar cuáles de ellos pueden ser resultados del logaritmo. ¿Por qué? Como dijimos antes, el logaritmo debe ser, el argumento debe ser un número mayor a 0. No existe el logaritmo de números negativos ni de 0. Por lo tanto, vamos a empezar a reemplazar estos valores que encontramos para poder verificar que los argumentos sean mayores a 0. Si reemplazo por 1, log de 1 se puede resolver, y acá si reemplazo por 1, 1 más 1 da 2, es un número positivo, también se puede resolver. O sea que este es solución. Voy con menos 2. Logaritmo de menos 2 me quedaría. Ya no puede ser resultado. Por más que me dé en este, igual en este tampoco va a dar, porque menos 2 más 1 da menos 1. Si en uno de los logaritmos que tengo ya el argumento se convierte en 0 o en un número negativo, digo que ese resultado no es solución del ejercicio.
Y ahí finaliza la ecuación. ¿Qué pasa si me encuentro con una ecuación donde los logaritmos se están restando o se están sumando al mismo tiempo? Pueden ser varias operaciones. Por ejemplo, tengo logaritmo de x más 2 menos el logaritmo de x más 3 igual a 0. En este caso se van a encontrar con que el logaritmo no tiene base. Cuando no se encuentre la base, eso es porque es de base 10, es decimal. Entonces vamos a escribir. Primero necesitamos que la palabra logaritmo aparezca una vez sola. Como es una resta, en este caso los argumentos se van a dividir. Y una vez que tenemos la palabra logaritmo una vez sola, voy a aplicar la definición. La base, que en este caso cuando no está es 10, elevada al resultado, que es 0, es igual al argumento. Y desaparece la palabra logaritmo y resuelvo esta ecuación como si fuera una ecuación de las que resolvíamos antes. 10 a la 0 me da 1. Acá lo que me conviene es este término que está dividiendo, pasarlo multiplicando para el otro lado. Más 3, perdón, es igual a x más 2. Aplico propiedad distributiva, me queda x más 3 es igual a x más 2. Agrupo lo que tiene x de un lado y lo que no tiene x del otro. X menos x me da 0 de x. 2 menos 3 me da menos 1. Esto no puede suceder, entonces esta ecuación no tiene solución.